Diferentes reacciones se han generado precisamente en Venezuela luego del aumento del 30% del sueldo mínimo decretado por Nicolás Maduro. Para los economistas, este incremento es una bofetada a los trabajadores que deben enfrentarse a la inflación acumulada que supera 536%. Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Caracas, tiene el informe. 5 aumentos en lo que va de año. Las consecuencias están a la vista. Más inflación. Los trabajadores ganarán 456.507 bolívares, que representan un poco más de $10 al mes, mientras que la cesta básica supera los 3.900.000 bolívares para cada familia. Una de las formas más crueles de engañar al pueblo es crear lo que en economía se conoce como ilusión monetaria. La ilusión monetaria es la que ocurre cuando aumentan nominalmente los ingresos de los trabajadores, como por ejemplo a través de estos aumentos de sueldo, pero en la práctica está disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores. El aumento salarial sigue siendo una respuesta tardía al problema de fondo, la inflación. Realmente lo que haría falta para defenderse, o sea, si se quiere beneficiar a los trabajadores, donde hay que atacar es resolver el problema de la inflación. Y sin lugar a ninguna duda, la principal causa de la inflación es el exceso de dinero en la calle, sobre todo creada precisamente por la irresponsabilidad, por la política irresponsable, por la política fiscal irresponsable del gobierno, que lanza dinero a la calle sin tener como contrapartida producción de bienes y servicios. Salimos a la calle a pulsar la opinión de los ciudadanos, esos que pasan el día en largas filas para poder comprar los alimentos de la cesta básica. Coinciden completamente con los economistas, consideran que el gobierno de Nicolás Maduro se burla del pueblo. De verdad que es una burla lo que ha hecho el gobierno con nosotros, sobre todo con los jubilados. Mientras ellos se están llenando con dólares, nosotros tenemos que estar soportando las penurias de una falta de vitaminas, falta de alimentos, escasez de todo, absolutamente de todo. Venezuela, el único país en el que un aumento de sueldo no es motivo de celebración. Por el contrario, la preocupación cobra más fuerza. Porque nos aumentan el sueldo hoy, mañana amanece todo más alto y el presidente no hace nada, él en cadena dice respuesta, dice que sí, que todo va bien, pero él está en un mundo bizarro, porque él nos dice en cadena que, o sea, que todo está muy bien, que nos aumentó el sueldo, que vamos a sobrevivir, llegó diciembre y estamos felices. No estamos felices. Mientras que aquí siga el comunismo, esto va para hambre, pero pareja, porque mandando a venderle pollo a 22, aquí no se va a conseguir la semana que viene ni una alita. El desempleo, la pobreza y la delincuencia pudieran incrementarse tras este nuevo aumento salarial. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y para hablar de este tema nos acompaña Albany Granado, economista empresarial del Departamento de Investigación Económica de la firma Econométrica. Una muy buena tarde, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, un placer. Un gusto. ¿Por qué cada vez que se anuncia un incremento del sueldo en Venezuela se habla automáticamente, se dispara prácticamente la alarma también por el impacto de la inflación? Fíjate, hay una relación inexorable entre aumentos de salarios por encima de la productividad. Están asociados inexorablemente a una aceleración de la inflación y en Venezuela esto ocurre muy en el corto plazo. El gobierno ha aumentado, como bien dijeron, 5 veces el salario en lo que va de año, mientras que la inflación acumulada para octubre en el reciente estudio publicado por Econométrica ha sido 855%. Y ya para octubre del 2017 entramos oficialmente en hiperinflación, con una inflación mensual de 50,6%. Realmente el curso del salario ha sido declinante en lo que va de año. Estamos hablando que para octubre del 2017 el salario ha caído en términos reales alrededor del 63%, es decir, ha perdido poder de compra de alrededor 2/3. Albany, ¿qué significa, qué impacto va a tener una familia humilde, trabajadora, cuando hablamos de oficialmente entramos en hiperinflación? Fíjate, prácticamente el sueldo de los venezolanos, un venezolano percibiendo un salario mínimo, prácticamente todo lo que compra es alimentos. Incluso no puede ni siquiera costear. Para octubre del 2017 es nuestra estimación de canasta alimentaria normativa,
nos da alrededor de 900.000 bolívares. Y realmente esta canasta no refleja el consumo promedio venezolano, pero si lo dividimos entre el salario mínimo integral que percibe el venezolano, puede dar como una idea de cuánto compra su salario. Se necesitan alrededor de 3 salarios para comprar la canasta alimentaria normativa de econométrica en octubre del 2017. Y realmente en los próximos meses la situación va a empeorar, porque esperamos que la inflación en el último trimestre del año realmente se acelere. Estamos hablando de que si la inflación de noviembre mensual se ubicaría en un 45%, el salario mínimo integral caería a 70% interanual, es decir, comparado con noviembre del 2016. Realmente el venezolano está cortando su consumo, muchos ya ni siquiera consumen proteínas, las proteínas como las carnes fueron las que más aumentaron en octubre y la situación realmente es alarmante para un asalariado y para cualquier venezolano. Albany, ya lo decías, van 5 aumentos de salario en 10 meses y algo más. Maduro habla de fortaleza de la economía, mientras que expertos, economistas hablan de debilidad. ¿Quién miente? Bueno, realmente creo que el gobierno ha demostrado que realmente no tiene ni idea de lo que está pasando en la economía. Pienso que realmente han improvisado, se habla de una guerra económica que realmente no existe porque es una situación que el gobierno realmente se ha visto inmerso. La inflación está asociada por cualquier economista, esto es muy aceptado ahorita en la academia, pues que la inflación se debe a desórdenes monetarios, pero el desorden monetario también se debe a un desorden fiscal, a un déficit fiscal financiado mediante creación de dinero por parte del Banco Central, es decir, la monetización del déficit. Cuando esto ocurre, imprime fuerza a los precios, impulso a los precios, y no solo a los precios, sino también al tipo de cambio paralelo. Y esto nuevamente presiona los precios, se deteriora la recaudación fiscal y se crea una espiral inflacionaria que el mismo gobierno crea. Ahora, por estos días se habla mucho de la falta de liquidez de Venezuela para cumplir con compromisos derivados de deudas externas. ¿Cómo es que sí hay recursos para un aumento de salario, pero no para pagar a los acreedores? ¿Y qué impacto va a tener esto más adelante? Fíjate, realmente el gobierno no nos ha aclarado cómo va a financiar este nuevo aumento de salario. Lo que sí se sabe, lo que se lee entre líneas, es que esto necesariamente va a incidir, o sea, el gobierno va a tener que utilizar más la necesidad de financiamiento monetario por parte del Banco Central, es decir, la creación de dinero. Se tiene dinero para aumentar los salarios porque simplemente no le cuesta nada al gobierno emitir dinero, mientras que pagar deuda requiere dólares, requiere divisas. Ahora, entra a circular en Venezuela el nuevo billete de 100.000 bolívares. ¿Esto es señal de qué, Albany? Para mí es una señal de improvisación por parte del gobierno. Si bien se hace necesario una mayor denominación en billetes debido a la inflación, simplemente el gobierno demuestra que está improvisando. Simplemente la emisión del nuevo billete es prácticamente el mismo billete de 100 con un color distinto, ni siquiera tiene los 3 ceros. Y además, si esta medida, un billete de más alta denominación, no viene acompañada con medidas que permitan controlar la inflación, esto necesariamente en los próximos meses vamos a necesitar hasta un billete de 1 millón de bolívares si la inflación se sigue comportando de esta manera acelerada. Cada vez será más necesario billetes de más alta denominación. Entonces el gobierno realmente demuestra que no sabe cuál es el problema, no lo quiere reconocer, está improvisando y simplemente la inflación va a continuar ganando intensidad y el problema va a seguir agravándose para los asalariados y para todos los venezolanos. Albany, se habla de una crisis de efectivo en Venezuela. Las personas no tienen acceso a retirar lo que quieren, sino lo que impone, en este caso, el gobierno. ¿Esto se debe a qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay efectivo en Venezuela? Fíjate, la inflación ha ido a niveles realmente alarmantes en los últimos meses. Simplemente
el poder de compra de cada billete cada vez es menor. Los venezolanos necesitamos cada vez mayores cantidades de efectivo para poder hacer frente incluso a pasajes de ruta urbana, un autobús, el metro no, porque está fijado desde el 2014, pero cada vez se necesitan más cantidades de efectivos y simplemente ya el retiro máximo que permite hacer el banco no te sirve ni siquiera para cubrir tus necesidades de efectivo de una semana. Bien, quiero agradecer a Albany Granado, es economista empresarial del Departamento de Investigación Económica de la firma venezolana Econométrica. Gracias por estar con nosotros, una muy buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego.